Bienvenidos al avance del capítulo 90 de la telenovela Salomé. El inspector, con una expresión grave, les informó a todos que el cuerpo de Salomé no había sido encontrado. Después de buscar por toda la zona, parecía que no había rastro alguno de ella. Con voz seria, les comunicó que, según las investigaciones, parecía que Salomé había muerto en el accidente. Esa noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes, quienes, en medio de la angustia y la desesperación, comenzaron a pedirle al inspector que por favor continuara con la búsqueda, que no se detuvieran y que revisaran cada rincón de la selva, sin importar cuánto tiempo tomara. El dolor y el miedo de perderla los motivaba a exigir que la búsqueda siguiera, aunque parecía que ya no había esperanza. Sin embargo, el inspector les explicó que las circunstancias eran extremadamente complicadas. Les dijo que, tras un accidente aéreo tan grave, era prácticamente imposible que alguien hubiera sobrevivido, y además, el lugar en el que el avión había caído estaba lleno de animales salvajes. A pesar de sus palabras, Julio, visiblemente afectado, insistió una vez más en que la búsqueda debía continuar. No podía rendirse tan fácilmente. Él estaba decidido a encontrar a Salomé, no importaba lo que costara, sin importar que la esperanza ya fuera mínima. Mientras tanto, Abel decidió hacerle una visita a Caricia. Sabía que ella estaba atravesando un momento difícil y quería darle apoyo para que pudiera seguir adelante. Abel le ofreció palabras de aliento, diciéndole que no debía rendirse y que no volviera a caer en el alcohol, pues tenía mucha vida por delante. Caricia, tocada por sus palabras y por la preocupación de Abel, le dio las gracias sinceramente, aunque su tristeza y su dolor no se iban con facilidad. Abel, con su presencia y apoyo, intentaba darle un poco de luz a la oscuridad en la que Caricia se encontraba, alentándola a encontrar la fuerza para seguir, aunque ella no estuviera segura de si podría hacerlo. Los hijos de Salomé, por otro lado, estaban devastados y cargados de rabia. Se sentían perdidos y, en su angustia, comenzaron a echarle la culpa a Julio. Le decían que si él hubiera hecho algo diferente, si hubiera cuidado mejor a su madre, tal vez ella no estaría en esa situación. La ira se desbordaba, y ellos no podían evitar culparlo por lo sucedido. Julio, dolido por las acusaciones, les respondió que él había hecho todo lo posible para cuidar de Salomé. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para protegerla, pero la situación había escapado de su control. A pesar de sus explicaciones, Julián, el hijo de Salomé, no podía calmar su rabia. En un ataque de furia, comenzó a desquitarse con la hija de Julio, culpándola también a ella por lo que había sucedido. Con palabras hirientes, le dijo que todo lo que había pasado era culpa de su padre, que si él no hubiera estado involucrado, su madre, Salomé, no habría desaparecido de esa manera. Los hijos de Salomé se encontraban en su casa, completamente devastados. El dolor de no tener noticias de su madre los estaba consumiendo, y la desesperación se reflejaba en sus rostros. Lloraban sin consuelo, incapaces de entender qué había pasado y si aún tenían alguna esperanza de encontrarla. A pesar de todo, intentaban ser fuertes, tratando de aferrarse a la posibilidad de que su madre seguía con vida. Sabían que no podían rendirse, aunque la incertidumbre los agobiaba. Intentaban pensar de manera positiva, evitando que el miedo y la tristeza se apoderaran completamente de ellos, y repetían que tenían que confiar en que Salomé iba a aparecer. Era lo único que les quedaba, la esperanza de que, de alguna manera, su madre estaría bien. Mientras tanto, Julio, agotado, trataba de descansar, pero su mente no dejaba de atormentarlo. Recordaba cada momento que vivió con Salomé, las sonrisas, los abrazos, los buenos tiempos que compartieron. Cerró los ojos, pero al abrirlos, la única imagen que tenía era la de ella desapareciendo. Desesperado, comenzó a llamar su nombre en voz baja, preguntándose en qué lugar estaría, si todavía estaría viva. A su lado, Manola intentó calmarlo, diciéndole que debía tranquilizarse, que no podía seguir atormentándose de esa manera. Sin embargo, Julio, abrumado por la culpa, insistió en que todo había sucedido por su culpa. Creía que, si él hubiera hecho algo diferente, Salomé no habría muerto ni desaparecido. La angustia lo consumía, y se sentía incapaz de encontrar consuelo. Por otro lado, Julio no podía dejar de pensar en Salomé. Aunque el dolor de su cuerpo por el accidente era intenso, su corazón sentía que Salomé aún estaba con vida. Su intuición le decía que no debía rendirse, y eso lo impulsaba a seguir buscando. Le juraba a Manola que no iba a descansar hasta encontrarla, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Manola, tratando de calmarlo, le pedía que no se desesperara, que todo iba a salir bien. Pero Julio no podía dejar de pensar en el lugar exacto donde había ocurrido el accidente y en cómo debía buscar a Salomé, sin importar lo difícil que fuera.
A pesar del dolor que sentía, Julio no podía quedarse quieto. Se levantó de la cama con la determinación de ir a buscar a Salomé, aunque su cuerpo estuviera adolorido por las heridas del accidente. No le importaba el riesgo que implicaba, su mente solo estaba en ella. Quería encontrarla a toda costa. Sin embargo, cuando Manola entró a la habitación de Julio, se dio cuenta de que él ya no estaba allí. Inmediatamente, se preocupó y comenzó a preguntarse a dónde habría ido. Sabía que estaba herido y no quería que se pusiera en más peligro. En ese momento, cuando Julio intentó salir de la casa para continuar su búsqueda, Rebeca lo interceptó. Con un tono firme, le dijo que no podía irse en ese estado, adolorido como estaba. Rebeca no entendía por qué él seguía empeñado en seguir adelante con la búsqueda cuando su salud estaba comprometida. Mauricio, por su parte, decidió que él también iba a unirse a la búsqueda. Sabía que los hijos de Salomé estaban desesperados y se ofreció a ir con ellos. Sin embargo, no pudo evitar reírse de la actitud de Julio, de cómo insistía en buscar a Salomé a toda costa. Mauricio no entendía por qué Julio no podía aceptar la realidad de que la situación estaba fuera de su control. Pero su actitud parecía no importar demasiado a Julio, que seguía con su determinación de ir en busca de Salomé. Al llegar a su casa, Rebeca estalló en cólera. Gritaba con rabia, preguntándose por qué Julio la rechazaba de esa manera. Llenándose de furia, soltó palabras duras, insultando a Salomé, a quien veía como la responsable de todo lo que estaba sucediendo. Rebeca no podía entender por qué Julio no veía lo que ella le ofrecía, mientras su corazón se llenaba de amargura y rencor hacia la figura de Salomé, a quien culpaba por la indiferencia de Julio. Mientras tanto, Mauricio trataba de ganarse la confianza de los hijos de Salomé. Les habló de forma tranquila, asegurándoles que estaba investigando el lugar exacto donde pudo haber caído el avión. Les prometió que al día siguiente irían directamente a ese lugar para buscar pistas, sin perder más tiempo. Él sabía que debía actuar rápidamente y aunque no creía en las posibilidades de encontrar a Salomé con vida, no quería que los hijos de Salomé se sintieran abandonados. Mientras tanto, Mauricio y los hijos de Salomé se encontraban en medio de la selva, buscando desesperadamente a Salomé. Habían recorrido varios lugares y aunque no perdían la esperanza, cada paso los acercaba a la cruda realidad de lo que podría haber sucedido. Caminaban con cautela, pero el terreno estaba lleno de peligros. En un momento de distracción, Armando perdió el equilibrio y cayó por un barranco. En su caída, se encontró cara a cara con un leopardo, un animal salvaje que lo miraba con ojos fijos. El miedo recorrió su cuerpo, y su instinto le decía que debía hacer todo lo posible por escapar. Los demás, al ver lo que estaba sucediendo, corrieron rápidamente a ayudar a Armando. Con valentía y nervios de acero, trataron de ahuyentar al leopardo, gritando y haciendo ruidos para que el animal se apartara. Después de unos angustiosos momentos, lograron salvar a Armando, quien estaba asustado pero ileso, y lograron que se pusiera a salvo. Sin embargo, el miedo de lo que pudiera pasar le seguía rondando. A pesar de este incidente, no podían rendirse. Salomé seguía desaparecida, y su búsqueda debía continuar. Se levantaron con determinación, dispuestos a seguir adelante a pesar de los peligros que enfrentaban. Más tarde, en un rincón apartado de la selva, Mauricio y los hijos de Salomé hicieron un descubrimiento aterrador. Bajo una roca, encontraron lo que parecían ser unos huesos calcinados. Los huesos estaban carbonizados, lo que indicaba que habían estado expuestos a un fuego intenso. El corazón de los hijos de Salomé se aceleró al ver aquello, pero uno de ellos, con esperanza, dijo que no podía ser posible que esos huesos pertenecieran a su madre. A pesar de sus palabras, el miedo y la tristeza comenzaron a invadirlos. Sabían que había una posibilidad muy alta de que esos restos fueran de Salomé, y la idea de que pudieran estar ante los restos de su madre los llenó de una profunda tristeza y desesperanza. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.